Vamos a ver algunos ejemplos de circuitos y cómo implementarlos en el VISIR. Sobre el circuito serie hemos estado trabajando hasta este momento para demostrar el funcionamiento de todo el equipamiento instrumental que tiene la plataforma. Así que pasaremos directamente al circuito en paralelo. Este circuito tiene una fuente de 5 voltios que, a través de un amperímetro que está puesto en serie, alimenta a un paralelo entre una resistencia de 1 kΩ y una de 10 kΩ. Entonces, vamos a arrancar desde cero en la plataforma. Tenemos que agregar componentes, resistencia de 1K, resistencia de 10K. Las vamos a poner en paralelo, así que utilizaremos dos nodos que estén disponibles, por ejemplo 9 y 13. Situamos las dos resistencias en paralelo y vamos a alimentar a través del amperímetro 2. Entonces conectamos la fuente a high, retornamos por el low y finalmente conectamos la masa. El circuito ya estaría armado. Resta configurar la fuente para que entregue 5 voltios. Entonces vamos a fuente de DC, nos fijamos que está en 6 voltios, acomodamos el cursor en el dígito correspondiente y ponemos 5 voltios. Y el multímetro 2 lo ponemos como amperímetro de continuo. Realizamos la medición y nos da 5 mA/5. Veamos si tiene sentido este resultado. Fíjense que tenemos un paralelo entre dos resistencias de muy distinto valor. Hay una que es muy grande con respecto a la otra, esta de 10K con respecto a esta de 1K. Cuando hacemos el paralelo entre dos resistencias, donde una es muy grande y la otra es muy chica, el resultado del paralelo es siempre menor que la más chica. Entonces, si tuviéramos solamente la resistencia de 1K, la corriente sería de 5 mA. Pero como está en paralelo con una resistencia de 10K, el resultado es un poco menor. Entonces la corriente termina siendo un poco mayor. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a implementar un circuito mixto, donde tenemos una fuente de 5 voltios, que ya la tenemos configurada, alimentando a través de un amperímetro en serie, pero esta vez alimenta una resistencia de 10 kΩ que está en serie con un paralelo entre dos resistencias de 1 kΩ. Y a todo eso le vamos a medir la tensión con un voltímetro. Entonces vamos a modificar el circuito que acabamos de hacer. Dejaremos la fuente alimentando a través del amperímetro. Vamos a sacar el cable de masa por un momento. Vamos a poner el cable de retorno por aquí. Ingresamos a la resistencia de 10K. Ya tenemos una resistencia de 1K y le agregamos otra en paralelo. Entonces ahora agregamos la masa de la fuente y le vamos a conectar un voltímetro. Como el multímetro 2 lo estamos usando como amperímetro, vamos a tener que usar el multímetro 1. Colocamos una pata del voltímetro al extremo de las resistencias, la otra pata va a ir a masa y configuramos el multímetro como voltímetro de continuo. Vamos a realizar la medición. Fíjense que retiene el valor anterior, o sea, el valor que se midió sobre el circuito anterior, porque todavía no mandamos la petición de que arme este nuevo circuito y mida. Así que realizamos la medición. La corriente nos da 473 microamperes de continua y el voltímetro nos indica 239 milivoltios. ¿Esto tiene sentido? Bueno, estamos alimentando una fuente de 5 voltios a una serie entre una resistencia de 10K y una resistencia equivalente de 500 ohms. Si solamente estuviera la resistencia de 10K, la corriente sería de 500 microamperes, pero como tiene un extra de resistencia de 500 ohms por este paralelo, la corriente da un poco menor a lo que sería
si estuviera solamente la de 10K. Por otra parte, la tensión, fíjense que es muy chica, y eso surge de que acá se produce un divisor de tensión entre una resistencia muy grande, que es la que está conectada a la fuente, y una muy chica a la que estamos midiendo el voltaje. Si hacen las cuentas, le va a dar algo muy parecido a lo que se observa en las mediciones. En la presentación que vamos a subir en la página van a estar estos circuitos con sus correspondientes soluciones. Vamos a ver ahora la implementación de un circuito con diodos, que es algo novedoso, si bien ya los vimos en las clases y lo hemos trabajado bastante. Ahora vamos a poder ensayar un diodo real y vamos a poder ver cómo funciona. Y sobre todo vamos a poder ver qué características tiene físicamente. Vamos a restablecer el espacio de trabajo, vamos a agregar la resistencia de 1K. Fíjense que vamos a alimentar con una fuente senoidal de 2 voltios máximos y 100 Hz de frecuencia a través de una resistencia de 1K al diodo 1N4007, que es un diodo rectificador fácilmente conseguible en las casas de electrónica. Para eso lo vamos a tener que buscar en la lista de componentes y agregarlo. Si se fijan, el diodo tiene una pequeña cinta plateada en uno de los costados. Eso nos indica que en este símbolo es el cátodo, ¿sí? Esta liñita que está acá es esta línea plateada que está acá, por lo tanto el ánodo es este y es acá. Entonces la corriente fluye desde el ánodo hacia el cátodo. Si quisiera fluir desde el cátodo hacia el ánodo, el diodo la va a bloquear. Vamos a conectar el diodo, le vamos a conectar el generador de funciones, una masa, y vamos a conectar los dos canales del osciloscopio. Como estamos trabajando con señales alternas, nos va a interesar tener una noción de la forma de onda que se va a desarrollar en el circuito. Entonces configuramos ahora el generador de funciones, lo ponemos en 100 Hz con una amplitud de 2 voltios máximos y vamos al osciloscopio a ver qué sucede. Aquí estamos viendo la respuesta, o mejor dicho, las tensiones. Primero la que entrega la fuente, vamos a apagar el canal 2. Esta es la tensión de la fuente, que es donde conectamos el canal 1. Y esto es la tensión o la caída de tensión en los bornes del diodo. Fíjense que cuando el semiciclo de la fuente es positivo, la caída del diodo se estanca en un valor fijo. Y eso tiene que ver con que el diodo comenzó a conducir. El diodo que vimos nosotros en clase era ideal y se suponía que tenía una diferencia de potencial 0 cuando conducía. Este ya es un diodo real y observamos que la diferencia de potencial en bornes del diodo cuando conduce ya no es 0. Podríamos intentar medir ese valor de tensión con el máximo, lo confirmamos y realizamos la medición y nos da 618 milivoltios, que son los famosos 0,6 voltios que decimos que tiene un diodo cuando conduce entre sus bornes. Fíjense que en este caso, si nosotros quisiéramos saber la diferencia de potencial que está cayendo en bornes de la resistencia, no tendríamos forma de saberlo, porque el osciloscopio mide siempre referido a masa, pero, como habíamos visto antes, podríamos hacer la diferencia entre los dos canales. Esa señal en rojo es la tensión por la resistencia.
y podemos hacer un análisis de lo que está sucediendo. Vamos a dejar el canal de la fuente. Fíjense que cuando la fuente asume valores positivos, en la resistencia hay caída de tensión proporcional a la tensión de la fuente positiva, lo cual significa que el diodo está conduciendo. Cuando la fuente invierte su polaridad y asume valores negativos, el diodo bloquea el paso de corriente. Y hay una diferencia entre estas dos curvas. Fíjense que la de la resistencia es un poco menor, y eso es debido a los 0,6 voltios de caída de tensión que tiene el diodo en sus bornes, con lo cual, fíjense que vamos a aumentar la escala, tal vez un poco, y vamos a ver si podemos visualizarlo un poco mejor. Fíjense que empieza a conducir un poco después de que la fuente cruza por 0 y deja de conducir un poco antes de que vuelva a cruzar por 0. Vamos a desplazarlo un poco para ver el punto de interés. Ahí estamos. ¿Eso qué significa? Que durante todo este tiempo, si bien la fuente tiene valores positivos de tensión, no superó los 0,6 voltios de umbral que tiene el diodo para empezar a conducir. Y lo mismo sucede acá. Aquí deja de conducir antes de que la fuente se haga 0 y se invierta en signo porque está por debajo de los 0,6 voltios. Y esta diferencia que se observa aquí es esa caída de tensión en bornes del diodo debido a que hay una juntura y tiene una determinada diferencia de potencial de umbral. Para finalizar vamos a ver las actividades que deberán realizar en el trabajo práctico del laboratorio remoto. El primer problema es un problema para implementar en la práctica el teorema de máxima transferencia de potencia. Básicamente van a armar un circuito en serie con dos resistencias y una fuente en 5 voltios. La resistencia RS va a estar fija y va a ser de resistencia de fuente, y lo que va a cambiar es la resistencia de carga, que puede valer 1 kΩ, 10 kΩ o 32 kΩ. Lo que van a hacer es calcular el valor de tensión teórico a través de lo que hemos visto en la materia. En base a ese valor de tensión teórico para las tres resistencias, calcular el valor de corriente teórico, y luego van a ensayar el circuito y medir mediante el amperímetro la corriente que circula en realidad. Y con ese valor medido calcularán la potencia para cada uno de los tres casos y van a chequear en cuál de los tres se da la máxima transferencia de potencia. La segunda actividad a realizar es sobre régimen permanente senoidal. En este caso vamos a alimentar el circuito con una fuente senoidal y va a ser un circuito RC, en donde la fuente va a tener un valor máximo de 7,071 voltios, una frecuencia de 1000 Hz y una R de 10K y un capacitor de 10 nanofaradios. Si se fijan, el valor máximo de la fuente dividido por raíz de 2 le va a dar, o les debería dar, un valor eficaz de 5 voltios, que es más cómodo para trabajarlo. Y lo que van a tener que hacer en el primer punto es calcular el valor teórico de la impedancia vista por la fuente y completar la tabla que se ve abajo. Luego, calcular las tensiones en cada elemento y la corriente del circuito en valores eficaces. Luego van a pasar a ensayar el circuito y verificar los resultados experimentalmente. Les muestro en la diapositiva una tabla que está en el enunciado del trabajo práctico. En realidad no es una tabla, es un dibujo de lo que sería la pantalla del osciloscopio. La idea del TP es que no tengan que hacer un informe en computadora, ni mucho menos. La idea es que impriman el enunciado y trabajen sobre las imágenes del osciloscopio que les adjuntamos, o por ejemplo en el de máxima transferencia de potencia, que completen la misma tabla que está dentro del enunciado. A lo sumo, alguna hoja más donde hagan los cálculos que se le pidan, que puede estar hecho a mano, no hay ningún problema, no pierdan tiempo en hacerlo en computadora. Para este punto, por ejemplo, van a tener que hacer
la gráfica de las evoluciones observadas en el osciloscopio y medir el desfasaje entre las dos ondas senoidales. El tercer ejercicio es sobre el régimen transitorio. En este caso vamos a alimentar con una fuente de señal de tipo cuadrada un circuito RC que van a tener los mismos componentes pero conectados en otro orden. Vamos a tomar la tensión de salida del capacitor y lo que se pide en el enunciado es, en principio, calcular la constante teórica de tiempo del circuito, el tau, luego ensayar el circuito para tres valores de frecuencia de alimentación, que son 100 Hz, 1 kHz y 5 kHz, y dibujar en las imágenes del osciloscopio que les adjuntamos en el enunciado, la forma de onda del capacitor que van a ver, de la tensión del capacitor y de la fuente que van a ver en el osciloscopio. Además, para cada caso, se les va a pedir que calculen el periodo de la onda de alimentación. Como les decía antes, lo importante es que básicamente cumplan con los puntos pedidos en el enunciado, usen la hoja del enunciado para hacer la mayoría de las cosas, y si tienen que hacer algún cálculo auxiliar porque se los pide el enunciado, o anotar alguna conclusión o alguna pregunta que se les ocurra por fuera de lo que se les pide, lo pueden traer en una hoja aparte hecha a mano, no necesita demasiada producción en computadora. Sí es importante y es excluyente que cuando vengan a presentar el trabajo práctico lo hagan en alguna de las consultas con cualquiera de nosotros y traigan los archivos de los circuitos guardados, ¿sí? De cada uno de los puntos. Pueden traerlos de varias formas. Si nos vamos a la plataforma, acá está el circuito que estuvimos utilizando antes, se pueden hacer varias cosas. Si se fijan acá hay una tabla donde en mi caso muestra una serie de ítems que dice abrir. Son problemas que yo fui realizando en su momento y los fui guardando. La plataforma de Visir da la posibilidad de guardar en la misma plataforma los ejercicios que hagamos, o sea que el día que se presenten a defender el trabajo práctico, pueden tener en la plataforma guardados los archivos. O si los quieren descargar, fíjense que tienen la opción guardar. Y cuando ustedes pueden guardar el circuito, aparecen dos ventanas. La primera, que está aquí arriba, es la que permite guardar el circuito en la plataforma. Por ejemplo, si yo le pongo test diodo y le pongo guardar, aparece test diodo en la plataforma. Con esto ustedes vienen a defender el proyecto y nos quieren mostrar lo que estuvieron haciendo, ponen abrir y se va a cargar automáticamente en la plataforma. Otra opción es guardar el archivo .sir dentro de su computadora, en donde le ponen guardar archivo y aceptar. Si se fijan, acá por ejemplo, cargué otro ejercicio de otro momento. ¿Ven? Se pueden cargar los archivos. Es importante y es excluyente que tengan los archivos de cada uno de los ejercicios o en la plataforma o en forma de archivo.